Hola, mi nombre es América Figueroa y en esta tarde le doy las gracias a Dios por darme esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Y una de las cosas que me gustaría decir es, a mi mamá a la edad de 8 meses me dejó con mis abuelitos y mi mamá vino a recogerme de con ellos cuando yo iba a entrar a los 6 años de edad. Y ahí fue todo una experiencia muy diferente porque yo vengo de mis abuelos que son pastores, pero crecí con ellos y viví una vida muy bonita porque son personas que son muy misericordiosas, pero con mi mamá es muy diferente porque con ella no es cristiana, ni mi papá tampoco, y en ese tiempo mi papá tomaba mucho. Y cuando mi mamá me llevó para su casa, viví momentos muy difíciles porque vivía con esa ansiedad de separación de que ya no estaba yo en mi casa, ya no miraba nada y todo era muy diferente, era como vivir con unas personas muy desconocidas para mí. Y como yo decía, mi papá tomaba mucho y de allí surgió el abuso sexual. Fue una situación muy, muy difícil que no podía asimilar porque no sabía ni lo que estaba pasando, no sabía ni lo que era. Pero más sin embargo, todas las enseñanzas, aunque yo estaba pequeña, pero todas las enseñanzas que hablaba mi abuelo, eso Dios me lo había impregnado en mi corazón. Y aún en los momentos bien difíciles, bien tristes, Dios siempre estuvo ahí conmigo, aún en la niñez. Eran tantas las ansiedades que yo vivía, como dije al principio, las ansiedades de separación, todo lo desconocido, toda insegura, y así fui creciendo. Llegué al momento de que yo tenía 8 años de edad y yo sentí un anhelo y un deseo de suicidarme. Yo era niña, era pequeña, pero aún ahí quería yo, agarré un cuchillo y me recuerdo que mi mentalidad era matarme. Pero más sin embargo, cuando yo ya agarré el cuchillo, ya estaba lista. Yo no sé si quizás me hubiera muerto o no, pero a lo mejor sí me hubiera hecho daño. Más sin embargo, ahí en ese momento llegó la voz de Dios y me recordó una predicación de mi abuelo que dijo que si nosotros nos quitábamos la vida, éramos homicidas y que Dios no iba a permitir que ningún homicida entrara al reino de los cielos. Y esa palabra, Dios por esa palabra me tocó tan fuerte que me hizo llorar. Y yo le dije, Señor, si tan solo tú me sacas de esta situación que yo estoy viviendo, porque hay tantas personas, hay tanta familia, pero más sin embargo yo estoy sola. Y yo no encontraba ninguna salida, no miraba nada. Y le dije, Señor, si tú me sacas de esta situación que yo estoy viviendo, yo te aseguro y hago pacto contigo que yo te voy a servir toda mi vida. Pero como tú sabes, siempre vienen cosas bien difíciles. Y yo te pido, Señor, que cuando tú me vayas viendo que yo voy saliéndome del camino, Señor, tú me vas a sacar, tú me vas a recoger, tú me vas a guardar siempre con tus lazos de amor, Señor, me vas a recoger. Nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar. Y más sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande para conmigo en ese momento. Dios me ayudó y así fui caminando. Dios empezó a proveer situaciones difíciles que llegaron al punto que mi mamá era una persona que no lo digo en crítica porque la entiendo ahora que ya crecí, pero en ese tiempo mi mamá era muy violenta, ella me golpeaba mucho hasta el grado de sacarme la sangre. Entonces un día ya mi mamá me estaba ahorcando y me recuerdo que si no hubieran sido por mis tíos, pero Dios a través de ellos, mi mamá me hubiera matado ahí porque me hubiera ahorcado. Y ella decía, yo tengo el poder de quitarle la vida a América porque es mi hija y yo la puedo matar si yo también quiero, yo se la di, le di la vida. Y en ese tiempo yo no sé ni cómo, pero me salí. Sé que es Dios el que me sacó de ahí, de las manos de mi mamá. Y salí y me fui con mi abuelita. Me recuerdo que todo ese día yo me la pasé en un lugar oscuro, escondida, porque tenía mucho miedo. Y yo simplemente era mi oración diciéndole, Señor, ayúdame. Y ese tiempo yo tenía 9 años de edad y yo me quedé ahí con mis abuelitos y no regresé hasta con mi mamá, la volví a mirar hasta que ya yo cumplí 11 años y eso porque ella me mandó llamar. Fueron situaciones con muchas inseguridades, pasaron, como dije, muchos abusos sexuales, mas sin embargo, Dios me ayudó, Dios me proveyó. Empecé yo a crecer y llegué a la adolescencia y yo llevaba, como dijéramos, era dos Américas, una, la buena, la tierna, la que quería agradar a Dios, y era la otra, la rebelde, la que no se quería dejar, la que veía la violencia que hacía mi mamá y yo quería ser bien rebelde y no me quería dejar que nadie me tratara mal, porque yo dije, si a mí nadie me defiende, yo me voy a defender yo sola. Pero más sin embargo nunca le daba el total control a Dios porque a la misma vez sentía que Dios no me iba a poder defender. Pero más sin embargo fui creciendo y llegó el momento en que yo me casé y yo también pasé no solamente abuso sexual, sino violencia doméstica en mi casa, porque yo ya venía cargando muchos problemas, venía cargando las ansiedades, las soledades, el rechazo, porque aunque las personas no me rechazaban, yo me sentía rechazada. Y todo eso también creó problemas en mi matrimonio.
Y ahora también me había casado con mi esposo, mi ex esposo, que era muy violento, muy inseguro y siempre desconfiado, y eso siempre acarreaba con más problemas. Y también en mi matrimonio pasé muchos abusos sexuales, o podría decir muchos, que me forzaba a mi esposo para estar con él, y pues eso traía malos reflejos, los traumas, las memorias del pasado, los abusos sexuales que yo no había entendido y ni que había sido sana. Y fueron situaciones, viví casi 8 años de casada, hasta un día que mi esposo o ex esposo en este tiempo, él me estaba ahorcando. Y en ese tiempo mis 2 hijas, Grace y Galilea, que es la mayor, miraron y fueron testigos. Una tenía 6 años y la otra tenía 1 año. Fueron testigos de esa situación, y me recuerdo que yo en ese momento se me vino la situación de lo que estaba pasando con mi mamá, y dije yo, no puede ser. Si yo permito que mi esposo siga así tratándome, al rato ya no solamente va a ser un intento de que me ahorcar, al rato hasta me puede ahorcar, matar. Y yo voy a estar viviendo en esta situación, y mis hijas, ¿qué? Al rato él va a quedar yo muerta, él en la cárcel, y mis hijas, ¿dónde? Entonces, cuando estaba pasando esta situación, yo llamé a la policía, y él se lo llevaron a la cárcel. Y como ustedes saben ahora, que una persona que cae a la cárcel y luego los detiene migración, fue una situación muy fea. Pero para ese entonces yo ya estaba yendo, yo iba a una iglesia juntamente con él, los dos según supuestamente cristianos, pero yo no había alcanzado una sanidad interior, y ni él tampoco. Entonces pasaron muchas cosas, y llegó al punto que él cayó ahí en la cárcel de lo que les estaba diciendo. Y fueron momentos bien difíciles para mi vida, porque me encontré sola en un país que no conocía, que es aquí en Estados Unidos, donde no tenía totalmente dependencia, donde no sabía el idioma y no sabía qué hacer. Yo tenía muchísimas ansiedades, muchísimos temores, muchas preocupaciones, y no sabía qué iba a ser de mí, ni qué iba a ser de las niñas, y luego con mi esposo en la cárcel. Pero más sin embargo, Dios, que es tan bueno y tan misericordioso, y que nunca se olvida de las promesas que Dios nos da. Quizás yo me había olvidado de decirle, Señor, si un día tú ves que yo me estoy alejando de tu camino, regrésame. Pero Dios no se había olvidado. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y Dios me proveyó un lugar, y yo llegué a la iglesia donde estoy yendo ahorita con la hermana Blanca y el hermano Tirso, que le doy gracias a Dios por sus vidas. Y ellos empezaron a hablarme de una sanidad interior que yo ni siquiera sabía. Y como yo dije, yo vengo de un hogar que al principio empecé un hogar cristiano con mis abuelos, y que después cambió la situación porque me fui con mis padres, o me llevaron. Pero más sin embargo, Dios empezó a hablarme. Yo fui a la iglesia, que Dios me llevó a ese lugar, porque yo traía una ansiedad horrible que no sabía qué hacer en ese momento. Y más sin embargo, pasando ahí por la iglesia, Dios como que me movió en el espíritu para que yo me metiera dentro de la iglesia. Y me metí. Yo nada más iba a pedir consejo, porque no sabía qué hacer con lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. Pero más sin embargo, yo no me daba cuenta que los planes de Dios eran diferentes. Cuando yo llegué allí, Dios me empezó a hablar, no de lo que yo estaba viviendo en ese instante. Él no me empezó a hablar de lo del divorcio, o más bien de los problemas que yo estaba pasando con mi esposo. Dios empezó a hablarme de un abuso sexual que yo había pasado en mi niñez. Dios empezó a hablarme del odio, del rencor, de los resentimientos que yo tenía en mi vida en contra de ese hombre que me había abusado, y en contra de mi madre, en contra de toda la situación, porque en cierta manera yo culpaba a mi mamá. Yo decía, es que si mi mamá no me hubiera quitado de con mis abuelos, yo hubiera crecido diferente, yo hubiera sido una América diferente, donde yo hubiera servido a Dios, donde yo hubiera podido haber hecho muchas cosas dentro de la iglesia con mi abuelo, de poder haber sido una persona que hubiera podido haber ayudado a gente, una persona que hubiera sido misericordiosa. Pero porque mi mamá me sacó de ahí, ahora estoy tan llena de odio, de rencores, de resentimientos. Mas sin embargo, Dios empezó a sacar lo que había en mi vida en ese momento. Dios me empezó a hablar a través de la administración, a través de la oración que estaban haciendo los pastores. Y Dios me estaba diciendo que Él quería sanarme de un abuso sexual que yo había vivido. Y Dios empezó a ministrar mi corazón tan grandemente allí, que desde entonces, eso fue en julio del 2008, desde entonces ahí empecé a ir. Estoy yendo dentro de esta iglesia todavía con estos pastores. Y una cosa que yo te puedo decir, que en las altas y en las bajas no nos desesperemos, porque nosotros nos cansamos. Muchas de las veces nosotros queremos que el cambio que Dios traiga en una sanidad en nuestras vidas de traumas sucedan de la noche a la mañana, y nosotros nos cansamos y desistimos. Pero más sin embargo, Dios nunca desiste. A Dios no le importa. Él sí mira que nosotros fracasamos o que caemos,
Dios dice, no importa, no te detengas ahí, tú sigue caminando. Porque una de las cosas que yo puedo decir, yo he sido una persona que muchos errores he cometido, que mucho le he fallado a Dios, que puedo decir desde mi niñez oí de un Dios grande y misericordioso, y que ahora soy testigo, como dijo Job, antes de oídas te había oído, porque lo oía de las predicaciones que mi abuelo decía, más ahora de lo que yo he vivido, de mi propia experiencia y de saber de dónde Dios me ha sacado, puedo decir, ahora mis ojos te ven, y yo estoy tan feliz y tan contenta y tan agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y una de las cosas que a mí me han ayudado para salir de la depresión es simplemente el agarrarme de las promesas que están en la Biblia, de las promesas que están en la palabra de Dios, porque allí Dios siempre dice, yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Para mí eres algo peculiar, eres un especial tesoro, eres lo más hermoso, lo más maravilloso, eres la niña de mis ojos. Y ahora yo te pregunto a ti, cuando tú miras algo especial en tus manos, uno nomás lo que quiere es a veces hasta guardarlo, porque a veces si a uno le regalan un collar o algo, uno no quiere ni usarlo porque no se le vaya a hacer feo de tan bonito y tan especial que eres para nosotros. Así nosotros somos una joya en las manos de Dios, y Dios te dice, no te canses, no te desesperes, porque yo estoy contigo, yo te voy a ayudar y yo te voy a sacar del lugar donde estás. Que aunque nos encontremos en el pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, de allí Dios nos saca, de ahí Dios nos levanta. Y mira que quien te lo está diciendo no es alguien que nomás oyó por ahí, sino alguien que ha vivido en experiencia propia lo que es un abuso sexual, lo que es una violencia doméstica, lo que es vivir bajo temores, bajo miedos, bajo la opresión de Satanás, bajo el acusar, la culpabilidad, bajo tantas cosas que me sentía yo frustrada, que no sabía qué hacer. Mas sin embargo de ahí Dios me sacó y yo estoy agradecida. Y por eso te digo, si tú no te desesperas, Dios te va a sacar, porque una de las cosas que nos dice el Salmo 40 es que pacientemente esperé en Dios, y Él fue el que me rescató, Él fue el que Él me sacó. Entonces si tú esperas pacientemente en Dios y no te desesperas, Dios te saca de ese lugar. Y te lo digo porque Dios me ha sacado de ese lugar. Yo te pudiera estar aquí el tiempo que me toca diciéndote con detalles lo que yo viví en mi niñez, pero realmente eso no es lo importante, porque si tú viviste una experiencia similar de abuso sexual o violencia doméstica, sabes de lo que yo estoy hablando. Más sin embargo, yo te quiero hablar del poder de Dios, de las grandezas de Dios, de lo que Dios hace, porque Dios nunca abandona a nadie. Nunca dice Dios que el que viene a Él no lo echa fuera. Y sabes que a mí Dios no me echó fuera. No importa cuántas veces he pecado delante de Él, no importa cuántas veces he caído, no importa cuántas veces me he desesperado, de todas formas Dios me dice, solamente espera pacientemente. Así que tú no desistas, no caigas, no quieras correr, porque hay tiempos de correr, pero hay tiempos de caminar, y hay tiempos que ni siquiera uno puede caminar, hay tiempos que uno casi va como los bebés gateando. Pero más sin embargo, lo importante es llegar al momento donde uno va a llegar a la presencia de Dios, y no solamente el llegar, sino cuántas personas vamos a llevar nosotros juntamente cuando nosotros lleguemos y decir, Señor Jesús, he vivido esta vida. Más sin embargo, cuando el enemigo se levantó como río en contra mía para destruirme, tú levantaste bandera de victoria, y no solamente me diste bandera de victoria a mí, sino que se lo diste a estas personas más también que vienen aquí juntamente conmigo. Es más maravilloso vivir lo que estás viviendo, pero con la ayuda de Dios, que vivir lo que estás viviendo sola, porque por lo menos cuando tienes a Dios en tu vida y le crees y te agarras de sus promesas, hay esperanza que aún después de esta vida va a vivir felicidad, porque vas a gozar con Dios. Pero más sin embargo, si desistimos de eso, al final no vas a tener esa felicidad, sino va a ser otra situación más peor, que no te lo quiero decir porque tú ya lo sabes. Pero que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y espero que estas palabras que han salido de mi boca sean de bendición para tu vida, que Dios ministre el corazón de tu vida, y que si tú estás cansada y quieres cambiar, lo único que Dios pide, no pide perfección, lo único que Dios pide de ti es un corazón dispuesto, porque cuando un corazón está dispuesto, va a estar dispuesto a cambiar, va a estar dispuesto a que pase por procesos difíciles, como dice la palabra, por las aguas o por el fuego, va a estar dispuesto a caminar y a salir y a saber y a confiar que está Dios contigo, que Dios no te deja, que crees que Él dijo que yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Dios está allí contigo y Dios no te va a dejar. Pero solamente de ti depende si quieres oír la voz negativa de Satanás que te va a llevar a destrucción, o si quieres oír la voz positiva de Dios que te va a llevar a bendición y a salvación. Que Dios te bendiga, y para mí es un privilegio este momento estar aquí
y hablar de las grandezas y de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y deseo de todo corazón que también tú te agarres de la mano de Dios y Dios haga aún mucho más de lo que Dios ha hecho en mi vida, y que puedas decir lo mismo que he dicho yo, que con mi Dios he pasado por las aguas, he pasado por el fuego y he salido victoriosa, y que si he de pasar más adelante no temeré, porque mi Dios está conmigo, porque Él es mi luz y mi salvación. Que Dios te bendiga.